Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Muñoz, yo soy médico especialista en diagnóstico por imágenes. Actualmente me desempeño en la ciudad de Bahía Blanca. Antes de comenzar quería agradecer la invitación a los organizadores de este curso de modalidad virtual, organizado por SAR Fardit junto a Club del Páncreas y Universidad FASTA. El tema propuesto es modalidades de estudio del páncreas y revisión de la anatomía normal. Los pasos a seguir van a ser, en primera instancia, repaso anatómico, variantes de la normalidad y principalmente métodos de estudio del páncreas. Creo que para la mayoría de los radiólogos, hablar de desarrollo embriológico es un terreno incómodo, pero creo que para el páncreas y lo que es vía biliar, reconocer el desarrollo embriológico va a ser fundamental para después interpretar todas las variables que tenemos en la anatomía y que algunas son condicionantes de ciertas patologías. ¿Sí? A su vez, las anomalías congénitas del páncreas y de las vías biliares son alteraciones frecuentes que el radiólogo enfrenta en la práctica diaria. Por eso debemos estar familiarizados con estas variantes y cuáles son los métodos de estudios necesarios para poder identificarlas. Tenemos que recordar que el páncreas se desarrolla a partir de dos yemas, dorsales y ventrales, que aparecen aproximadamente en la quinta semana de gestación como excrescencia del intestino primitivo anterior. Tenemos una yema pancreática ventral, que surge del divertículo hepático, y una yema pancreática dorsal, que surge del mesogastrio dorsal. Lo que corresponde a la vesícula biliar, conductos biliares extrahepáticos, conductos intrahepáticos, páncreas ventral y toda la red ductal derivan de la evaginación ventral, o sea, del divertículo hepático. Aproximadamente en la séptima semana de gestación, la expansión del duodeno hace que la yema ventral gire, pase por detrás del duodeno, de derecha a izquierda, y que luego se fusione con la yema dorsal. Por lo tanto, la yema ventral va a formar la cabeza, el sector posterior de la cabeza, y el proceso uncinado, mientras que la yema dorsal forma el resto de la cabeza, el cuerpo y la cola. De la fusión de estas dos yemas surgen varias posibilidades, ¿sí? Por lo tanto, lo que hoy conocemos como conducto pancreático corresponde al sector del conducto biliar que se encuentra aguas arriba a partir de la fusión dorsal y ventral. Luego, el conducto de Wirsum corresponde al segmento que une la papila mayor con la zona de fusión y el conducto accesorio de Santorini que corresponde a la unión al conducto que une la papila menor con esa fusión. Entonces, la rama interna ductal del páncreas queda configurada con un conducto pancreático principal, un conducto accesorio de Santorini o un conducto de Wirsum que desemboca en la papila mayor. Vamos a repasar la anatomía normal, tanto del páncreas como de la vía biliar. El páncreas es una glándula lobulada, gruesa, que se ubica en el espacio pararrenal anterior del retroperitoneo. Mide aproximadamente entre 15 y 20 milímetros de longitud y está ubicada en este espacio pararrenal anterior que queda comprendido entre el peritoneo parietal posterior y la fascia pararrenal anterior o fascia de Gerota. Se extiende desde el diafragma hasta la pelvis, este espacio, y lateralmente está delimitado por la fascia lateroconal. El páncreas ocupa una posición central, orientación transversa, y está en contacto con el peritoneo posterior, y el límite posterior está formado por el eje esplenoportal. Sabemos que el páncreas se ubica en el espacio pararrenal anterior del retroperitoneo, y en
este dibujo, en esta tomografía fusionada con algunas líneas de colores, lo que podemos delimitar es cuál es el peritoneo parietal, que es la línea dibujada en rojo, el- lo que corresponde a la fascia pararrenal anterior, en azul, y sabemos que este espacio contiene el páncreas, contiene al colon ascendente, al descendente y al duodeno, excepto en la primera porción. Es importante tener este dibujo en nuestra anatomía del páncreas. ¿Por qué? Porque sabemos por dónde van a discurrir, en caso que haya enfermedades, por dónde va a poder ascender o descender una alteración del páncreas. ¿Sí? Dónde vamos a ir a buscar ganglios, dónde vamos a ir a buscar alteración perineural. Siempre en ese espacio pararrenal anterior es el que tenemos que empezar a buscar la enfermedad pancreática. A su vez es sumamente importante recordar las porciones del páncreas, ¿sí? Que tiene 4 partes: una cabeza, cuello, cuerpo y cola. La cabeza pancreática está ubicada por dentro de la curvatura del duodeno, a la derecha de la vena mesentérica superior. El proceso uncinado es como la prolongación de la parte caudal de la cabeza, generalmente tiene una orientación hacia la izquierda. Tiene un aspecto triangular y generalmente los bordes son bastante rectos o cóncavos. El cuello queda delimitado una zona restringida entre la cabeza a la izquierda y ventral a la vena mesentérica superior. Luego encontramos el cuerpo y la cola del páncreas, que se encuentran por detrás del estómago. Lo que ilustra este dibujo es el esfínter del complejo de Oddi, que abarca el conducto biliar distal y el conducto pancreático. El esfínter de Oddi generalmente es atravesado por el conducto biliar y por el conducto de Wirsung para entrar en el duodeno. En aproximadamente el 80-90% de los casos se unen dentro de este segmento esfinteriano, con una envoltura muscular de aproximadamente unos 10 a 15 milímetros. El canal puede ser largo con configuración en I o puede ser corto en configuración en B corta. A veces la unión alta sobre el esfínter puede generar una mayor predisposición al reflujo de secreciones pancreáticas y puede ser una de las causas propuestas para algunos quistes del colédoco. Nosotros lo que tenemos que reconocer como variantes de la normalidad son la dirección que adquiere el conducto pancreático. Tenemos que recordar que la mayoría, más del 50% de las veces, tienen un curso descendente. ¿Sí? Pero puede ser vertical, puede ser sinuoso o hasta puede tener una configuración en bucle. El método de elección para la valoración del conducto pancreático es la colangioresonancia. En este caso lo que podemos evaluar es el trayecto descendente que tiene el segmento distal del conducto pancreático, en donde se visualiza una configuración bífida, que es la más frecuente, donde existe un conducto de Santorini pequeño y un conducto de Wirsung dominante. El sector donde lo que vemos en estas dos colangioresonancias es diferentes tipos de configuración del conducto pancreático, diferentes orientaciones en el sector distal. En la imagen de la izquierda es clara la morfología en bucle que adquiere el conducto de Wirsung previo a su desembocadura, y en la imagen de la derecha tiene una tendencia más horizontal. A su vez, en esta colangio-RM es clara la dilatación franca de la vía biliar intrahepática a expensas de un tumor a nivel de la confluencia biliar. Recordemos que los métodos de elección para la valoración del conducto pancreático, así como también para la vía biliar intra y extrahepática, es la colangioresonancia. Lo que visualizamos en este estudio de colangioresonancia magnética es la disposición que tiene el conducto pancreático, y en este caso asociado a múltiples imágenes quísticas de diferentes tamaños. Recordemos que la colangioresonancia es
uno de los métodos más importantes para valorar los quistes pancreáticos, dado que no solo podemos evaluar la morfología de los quistes, sino su relación con el conducto pancreático principal. El conducto pancreático varía de calibre en relación a la ubicación en el páncreas. Aproximadamente unos 3,5 milímetros a nivel de la cabeza, el calibre a nivel del cuerpo es de 2,5 y de 1,5 milímetros a nivel de la cola, con una longitud que varía entre 9 y 25 centímetros. En esta ecografía, donde el morfotipo del paciente es el adecuado y la imagen es la adecuada, se ve claramente un conducto pancreático normal. En esta resonancia magnética se ve claramente la morfología del páncreas, con su estructura acinar, sus bordes ligeramente lobulados y un fino conducto pancreático hiperintenso porque está potenciado en T2. Entonces se ve una línea blanca correspondiente al conducto pancreático, liso de bordes bien definidos. Con el paso del tiempo y en pacientes que tienen mayor componente graso, existe una disminución gradual del tamaño del páncreas. ¿Sí? Por un lado, existe una pérdida de la estructura acinar que vimos en la resonancia previa, en donde acá cada acino está un poco más separado por grasa interpuesta, que esto lo debemos diferenciar de infiltración grasa, donde existe grasa intracelular. ¿Sí? En estos casos, a medida que el paciente aumenta la edad, el tamaño del páncreas también va en disminución. Aproximadamente en un paciente de unos 50-60 años, el diámetro anteroposterior de la cabeza es de unos 24 milímetros, de unos 16 milímetros a nivel del cuerpo y unos 15 milímetros a nivel de la cola. Vamos a ver algunas de las anomalías del desarrollo. Si nosotros repasamos la embriología, podemos entender por qué existen tantas variaciones con respecto a la desembocadura del conducto pancreático. Lo más frecuente es que existe una configuración bífida, donde el conducto de Wilson es el conducto dominante, ¿sí? Pero existen variaciones sin que haya un páncreas divisum, en donde el conducto pancreático dominante es el de Santorini, o en algunos casos donde no existe conducto de Santorini. Por otro lado, el páncreas divisum. El páncreas divisum está descrito que existen aproximadamente entre el 4 y el 10% de la población. Es la anomalía más común del sistema ductal pancreático. Repasando la anatomía, podemos entender claramente que existe una falta de fusión entre los conductos de la yema dorsal y la ventral, en donde el conducto pancreático principal se continúa con el conducto de Santorini y drena en la papila menor, y todo lo que corresponde al proceso uncinado y sector inferior de la cabeza drena por el conducto de Wirsum a la papila mayor. Generalmente es asintomático, pero existe una población en donde este páncreas divisum condiciona dolor abdominal crónico y a veces es causa de pancreatitis. ¿Sí? En pancreatitis idiopáticas la causa suele ser esta, en donde es necesaria una resolución quirúrgica para que se resuelva. Otra de las variantes es el ANSA pancreática, en donde el conducto de Santorini adquiere una tendencia a una morfología en S para luego drenar en la papila menor. De las muchas variantes que podemos encontrar, vamos a repasar esta, por ser la más frecuente, que es el páncreas divisum. En esta colangioresonancia se ve claramente en donde el conducto pancreático principal se continúa con el conducto de Santorini y drena directamente en la papila menor, y el conducto de Wirsum del sector inferior está aislado, no comunicado. Esto es un páncreas diviso. Y vamos a una parte sumamente importante de esta conferencia, que son los métodos de estudio. ¿Cuáles son los métodos de estudio por los cuales podemos evaluar el páncreas? Existen varios métodos de estudio.
en donde encontramos la ecografía, la tomografía multicorte, resonancia con colangio-resonancia magnética, ecoendoscopía y PET con tomografía computada. La ecografía resulta ser uno de los métodos donde más se evalúa el páncreas, por frecuencia, porque la mayoría de los pacientes se le pide una ecografía abdominal de control en pacientes asintomáticos. Entonces a veces suele ser el primer método de contacto de imágenes en un paciente asintomático. El ultrasonido tiene las ventajas y las desventajas ya conocidas por el método. Es no invasiva, accesible, bajo costo, pero tiene como gran dificultad las limitaciones inherentes tanto al paciente como al operador. ¿Sí? A veces no son todos los pacientes fotogénicos para el páncreas. No, pacientes obesos a veces la identificación del páncreas es mucho más dificultosa. Tenemos que recurrir a maniobras de Valsalva como para tratar de aumentar la presión o reducir la presión, tratar de movilizar el gas intestinal para poder verlo. La cola del páncreas es la que más dificulta su evaluación por ecografía. En estos casos, y si nosotros queremos hacer una buena evaluación y a veces el gas del estómago nos reduce la visualización posterior, lo que podemos usar como alternativa es la ingesta de 1 o 2 vasos de agua inmediatamente previo al estudio y hacemos que se distienda el estómago con líquido y tenemos una mejor ventana acústica y podemos evaluar, como en este caso, la cola del páncreas con mayor claridad. En muchas ocasiones la ecografía abdominal resulta ser el primer método de estudio de un paciente con un síndrome coledociano o un paciente ictérico, en donde el médico clínico, por accesibilidad al estudio, lo pide para descartar patología litiásica en primera instancia, y en muchas ocasiones encontramos un panorama como este, donde se observa una franca lesión hipoecoica en topografía del epigastrio, de límites ligeramente irregulares, pero que se asocia a una franca dilatación del conducto pancreático, que es esta estructura tubular hipoecoica que está inmediatamente por delante de los vasos esplenomesáreicos. En este caso se asocia a una franca dilatación de la vía biliar intrahepática y, lamentablemente, a múltiples focos hipoecoicos distribuidos por toda la glándula correspondientes al secundarismo. Y termina siendo la ecografía el método inicial de un paciente con un CA de páncreas en estadio inoperable, a pesar de que luego tendrá que hacerse su adecuada estadificación por métodos como tomografía o resonancia. Si el morfotipo del paciente es el adecuado y la ventana acústica también lo es, podemos detectar patología pequeña del páncreas por ecografía, en donde se puede ver en este caso una lesión anecoica en topografía del cuerpo, de aspecto quística, adyacente al conducto pancreático, que es la estructura tubular que se encuentra inmediatamente por encima de la lesión quística, el cual no está dilatado y muestra un borde hiperecogénico típico del conducto pancreático. Cuando encontramos una lesión quística pancreática por ecografía o por cualquier método de estudio, debemos complementarlo con un estudio de colangio-RM, en donde podemos valorar adecuadamente la lesión quística y su relación con el conducto pancreático. En este caso tenemos una colangio-RM y una resonancia magnética potenciada en T2, donde es clara la imagen quística en la topografía del cuerpo del páncreas. Existe una fina comunicación con un conducto pancreático secundario, y en este caso fue una neoplasia papilar mucinosa intraductal de rama lateral. En muchas ocasiones el primer método de estudio del abdomen es la ecografía, y a veces es generador de incidentalomas, como en este caso, en donde una paciente femenina de 24 años acudió por un control ginecológico, el cual fue normal, y en el rastreo abdominal impresiona un páncreas
de morfología normal, adecuada ecogenicidad. Siempre se dificulta la valoración de la cola por ecografía, por eso recordamos tener una buena distensión del estómago con líquido para mejorar la ventana o acceder a través del vaso. En este caso, en adyacencia al hilio esplénico se alcanza a ver una lesión redondeada, algo heterogénea, que impresiona con refuerzo acústico posterior, y fue el puntapié nuestra ecografía para sugerir complementar a este estudio y seguir evaluando esta lesión con una resonancia magnética. En esta resonancia, en un corte axial del abdomen en potenciación en T2, se observa una lesión en topografía de la cola del páncreas redondeada, hiperintensa, impresiona con una delgada cápsula y está en adyacencia al hilio esplénico. Esta lesión es característica morfológicamente y en asociación al grupo etario y al sexo con un tumor sólido pseudopapilar o tumor de Franz. Generalmente este tipo de tumores se da en pacientes jóvenes, mujeres en el 80% de los casos. Por eso, recordar que la ecografía es un método de baja complejidad, es accesible y que en muchas ocasiones es el puntapié inicial para encontrar patología pancreática. Comenzando con los métodos de alta complejidad, claramente la tomografía multicorte y la resonancia magnética son los métodos de elección para la valoración pancreática y de sus patologías. Por resonancia magnética podemos valorar adecuadamente la estructura del páncreas. Es un excelente método en donde se pueden apreciar claramente sus bordes, su clásico patrón acinar. Vemos en estas secuencias partes del conducto pancreático. Anatómicamente tiene mucho rédito y conocer la anatomía es fundamental para poder interpretar cuando hay mínimos cambios. En este caso tenemos una resonancia magnética potenciada en T2 del lado izquierdo y con supresión grasa del lado derecho. Recuerden que siempre lo que tratamos de hacer en todos los métodos de estudio y en donde la resonancia tiene un gran rédito es la diferenciación de tejidos. Claramente se alcanza a ver en este paciente que tiene un gran componente graso en retroperitoneo, la interposición de grasa entre el patrón acinar glandular. Cuando hacemos las secuencias de supresión grasa, en este paciente es dificultosa la valoración de la glándula justamente por su gran componente graso que está interpuesto entre los lóbulos de la glándula. A diferencia del estudio previo de resonancia magnética, en esta tomografía computada lo que se visualiza es un área hipodensa a nivel de la cabeza del páncreas, que cuando se realiza resonancia magnética, en secuencias en fase y fuera de fase, lo que podemos ver en esta ocasión es una franca caída de señal en secuencia fuera de fase, lo que implica que exista un componente lipídico intracelular. En este caso es un foco de infiltración grasa que debemos diferenciar de aquel paciente que tiene grasa macroscópica periférica a la glándula. Cuando hablamos de tomografía o resonancia magnética, el adenocarcinoma de páncreas pasa a ser uno de nuestros principales diagnósticos a realizar por estos métodos. En principio deberíamos definir cuál es el método de elección, si tomografía o resonancia, ante un paciente con una sospecha de un cáncer de páncreas. Las guías internacionales revelan que hay un claro incremento en la incidencia del cáncer de páncreas, principalmente en Estados Unidos, probablemente asociado a una prevalencia de la obesidad, a envejecimiento de la población y otros factores que aún son desconocidos, pero actualmente es la cuarta causa de muerte relacionada con cáncer, después del cáncer de pulmón, próstata y colon en el hombre, y en la mujer después de pulmón, mama y colon rectal. El método de elección no va a ser tomografía o resonancia. Tenemos que entender que ambos métodos son complementarios. Según las guías internacionales, el método de elección inicial es la tomografía computada.
pero diferentes estudios hablan de que siempre está en relación a la experiencia que tenga el médico radiólogo en un método o en otro. Más allá de que las guías sugieren como primer método de estudio la tomografía computada, lo más importante que tenemos que saber es que nosotros debemos hacer un protocolo dirigido al páncreas cuando tenemos un paciente con sospecha de un adenocarcinoma ductal. Porque siempre lo que tratamos de buscar en todos los métodos de imágenes es el mayor contraste entre estructuras, principalmente entre las estructuras normales y las patológicas. Como sabemos que el páncreas entre los 40 y 50 segundos post contraste adquiere su mayor realce, se llama tiempo parenquimatoso pancreático. En ese mayor realce es donde podemos encontrar la mayor diferenciación con un tumor de páncreas. ¿Por qué? Porque los tumores de páncreas son hipovasculares y sabemos que al ser hipovasculares se van a ver hipodensos. Entonces, el momento en que mayor realza el páncreas es en este tiempo parenquimatoso pancreático, y la diferenciación entre la densidad del páncreas y la densidad del tumor van a ser las mayores y va a ser el momento óptimo para hacer nuestro diagnóstico. Entonces, en todo protocolo de páncreas debe existir este tiempo parenquimatoso pancreático, al cual luego le podemos agregar un estudio sin contraste y sí debe estar siempre el estudio en un tiempo venoso portal. Cuando realizamos una resonancia de abdomen en busca de un adenocarcinoma de páncreas, el estudio debe ser dirigido. En este cuadro lo que vemos son las recomendaciones según la NCCN del 2016. Más allá de estas guías, nuestro estudio debe ser siempre realizado en equipo de alto campo, de 1.5 Tesla o 3 Tesla, utilizando bobinas de torso. El protocolo debe incluir siempre secuencias potenciadas en T2, con y sin supresión grasa, en planos axial y coronal, secuencias potenciadas en T1 en fase y en fuera de fase, secuencias post-contraste, en donde acá sí debemos hacer hincapié en que debe existir también una fase parenquimatosa pancreática, lo mismo que sucede en un protocolo de tomografía. Entonces el protocolo post-contraste debería ser en secuencias potenciadas en T1 con supresión grasa 3D, en donde existe un primer tiempo sin contraste, una fase pancreática que ocurre entre los 40 y los 50 segundos, una fase portal y una fase tardía. Siempre nuestros protocolos dirigidos a patología pancreática debe existir secuencias de colangioresonancia en 2D y 3D. La tomografía parece ser el método de elección para la valoración de las estructuras vasculares peripancreáticas. Es sabido que la resecabilidad general del tumor se basa en la relación de este con los vasos. Siempre debemos evaluar la arteria mesentérica superior, el tronco celíaco, la arteria hepática, la vena porta, primeras ramas yeyunales, vena cava inferior. Es información que debe existir siempre en nuestros informes cuando tenemos una lesión pancreática. Pero tampoco debe faltar en nuestro informe la valoración de probables variaciones anatómicas. El cirujano que va a llevar a cabo una cirugía por un tumor de páncreas no solo le es redituable nuestro informe, en donde informamos y describimos la relación del tumor con los vasos y cuáles están comprometidos y el porcentaje que están comprometidos, sino también que les de suma importancia la reconstrucción 3D, en donde la visión anatómica es más clara para poder ver el tumor y sus vasos adyacentes y la existencia de variantes anatómicas. Es sabido que mientras mayor sea el compromiso vascular peripancreático, es menos probable que el tumor sea operado con márgenes negativos. Acá vemos algunos ejemplos de tumores de páncreas. En este caso es una resonancia magnética potenciada en T2 en plano axial, donde en topografía del proceso uncinado se observa una lesión heterogénea
ligeramente hiperintensa, asociada a una franca dilatación del conducto pancreático con atrofia parenquimatosa distal. En nuestro protocolo de páncreas está siempre presente secuencias de colangio-RM en 2D y 3D. En este caso podemos ver una franca dilatación de toda la vía biliar intra y extrahepática y del conducto pancreático con un stop distal. Las secuencias de difusión, que son las que están en el inferior de la diapositiva, en diferentes valores de B, B0, B400 y B800, son secuencias que tienen baja resolución, pero son francamente sensibles para los tumores. Las secuencias que tenemos que valorar son las que están en B800 con su correspondiente mapa de ADC. Resulta indispensable en un protocolo de páncreas realizar secuencias con contrastes respetando las fases ya mencionadas. En este caso, en la imagen del centro de la diapositiva se ve una fase parenquimatosa pancreática en donde la lesión, que es un adenocarcinoma hipovascular, tiene menor refuerzo que el resto de la glándula, que se ve con mayor intensidad de señal. Recordemos que lo que buscamos siempre es el mayor contraste entre lo normal y lo patológico. En un paciente con un adenocarcinoma de páncreas, las secuencias de difusión sobre el hígado hacen una pequeña diferencia a favor de la resonancia sobre la tomografía, dado que en aproximadamente un 10% de los pacientes que tienen un adenocarcinoma de páncreas, las metástasis hepáticas no son evidenciadas por tomografía y sí son visibles en resonancia, principalmente en secuencias de difusión. Por lo tanto, en un paciente con un adenocarcinoma de páncreas detectado por tomografía, puede verse la posibilidad de complementar con una RM de hígado con difusión para detectar micrometástasis, lo cual cambiaría el estado operable o inoperable del paciente en una primera instancia. En muchas ocasiones encontramos esta posibilidad donde el tumor es isointenso en todas las secuencias, es francamente evidenciado en las secuencias de colangio-RM en 2D y 3D por su obstrucción y su corte abrupto, tanto del conducto pancreático como de la vía biliar. Más allá del adenocarcinoma de páncreas, nuestro estudio debe ser siempre dirigido en relación a la patología que estamos buscando. En este caso encontramos una lesión de gran tamaño, hiperintensa en la región central, redondeada, la cual en secuencias post-contraste demuestran en tiempo arterial un ávido refuerzo a predominio periférico. Las lesiones que son hipervasculares van a estar relacionadas principalmente si se encuentran dentro o fuera del páncreas. Entonces, si nosotros hacemos un estudio dirigido y vemos una lesión pancreática hipervascular, debemos sospechar como primera posibilidad diagnóstica si está dentro del páncreas y con una clínica adecuada en un tumor neuroendocrino. En este caso vemos también una lesión de gran tamaño en adyacencia al páncreas, sector de cabeza y parte del proceso uncinado, adyacente al duodeno, que a pesar del gran tamaño de la lesión no condiciona dilatación del conducto pancreático. Esta secuencia potenciada en T2 en plano coronal muestra que la lesión se encuentra adyacente al páncreas. Siempre que encontramos lesiones en topografía pancreática, debemos en nuestro protocolo programar secuencias en diferentes fases por contraste. En este caso, la lesión es hipervascular en tiempos tempranos y en adyacencia al páncreas sabemos que corresponde dentro de los principales diagnósticos diferenciales a un GIST. En este caso encontramos una lesión en la cola del páncreas redondeada
que es hiperintensa en pulsos difusión y en secuencias potenciadas en T2, en T1 en fase y fuera de fase, similar a la intensidad del vaso. En tiempo post-contraste, este es sin contraste y este en tiempo arterial, vemos que la lesión es hipervascular con un comportamiento similar a la estructura esplénica. Corresponde a un vaso accesorio intrapancreático. Lo que evaluamos en esta resonancia magnética en plano axial potenciada en T2 es la morfología del páncreas, encontrando al menos dos lesiones focales ligeramente heterogéneas con un halo de baja intensidad de señal periférico, uno en topografía de la cabeza del páncreas y otro a nivel de la cola. Fíjense que en la imagen de la derecha se observa que estas lesiones condicionan dilatación del conducto pancreático. Es de suma importancia recordar que tanto en topografía computada como en resonancia magnética debemos respetar los tiempos vasculares. En este caso, las lesiones que habíamos visto previamente en las imágenes de resonancia en T2, en estas secuencias con contraste con supresión grasa, en resonancia, que son las del sector superior de la imagen, se ve a nivel del cuello una lesión hipervascular que se replica también en las imágenes de tomografía computada post-contraste. Estas imágenes, en un contexto como este paciente que estaba operado por un cáncer renal avanzado, correspondieron a metástasis hipervasculares de un tumor de células claras. Resulta de suma importancia respetar un protocolo para búsqueda de enfermedades pancreáticas, dado que simplemente al hacer un adecuado estudio en donde los tiempos vasculares han sido respetados, si nosotros encontramos lesiones hipervasculares, nuestro espectro de diagnósticos diferenciales se reduce y sabemos que si una lesión es peripancreática puede ser un GIST o un paraganglioma, y si son pancreáticas puede ser un tumor neuroendocrino, un vaso accesorio, metástasis hipervasculares y en algunos casos cistoadenomas serosos de apariencia sólida. El rol del PET en el diagnóstico y en la estratificación del adenocarcinoma es discutido, principalmente por la escasa disponibilidad del método y su costo elevado. A su vez, dada que la evidencia en la literatura es escasa. No obstante, queda sujeto a un criterio oncológico en situaciones particulares. Por ejemplo, tratar de encontrar un foco hipermetabólico en un paciente con sospecha de un cáncer de páncreas, pero que la tomografía no ha sido concluyente y que no se ha podido realizar la resonancia magnética por alguna contraindicación. También en algunos pacientes con tumores grandes o algunas adenopatías regionales o lesiones borderline potencialmente resecables. La econdoscopía tiene varias indicaciones, pero principalmente su rol está establecido para la confirmación citohistológica en el inicio de un tratamiento, o en caso de que por tomografía o resonancia magnética haya sospecha fuerte de un adenocarcinoma de páncreas y no sea visualizado. También es muy utilizado para lesiones quísticas del páncreas cuando los otros métodos han sido indeterminados. Para terminar, y en conclusión con lo previamente expuesto, quisiera recordar que las anomalías congénitas del páncreas y del conducto pancreático no son infrecuentes y el médico radiólogo se enfrenta ante estas situaciones en la práctica diaria. El reconocer estas anomalías, que a veces son muy sutiles, son de suma importancia porque en algunas situaciones van a requerir un tratamiento quirúrgico para poder resolverlas. Por otro lado, es fundamental que los médicos radiólogos conozcamos todos los métodos de estudio del páncreas y debemos ser nosotros quienes asesoremos a los médicos derivantes, quienes asesoremos a los médicos tratantes en cuál es el método de estudio ideal en relación a las sospechas clínicas que ellos nos presentan. Recordemos que siempre en todos los métodos de imagen lo que tratamos de hacer es lograr que exista un buen contraste entre lo patológico y lo normal. Por eso recordamos que ante la sospecha de un adenocarcinoma de páncreas siempre debe existir en las secuencias post-contraste un tiempo en fase parenquimatosa pancreática, que es entre los 40 y 50 segundos, para lograr el mayor contraste entre el páncreas y el tumor. También debemos recordar que existen lesiones que son hipervasculares y que nosotros llegamos fácilmente a un diagnóstico siempre y cuando hayamos respetado un protocolo con los diferentes tiempos vasculares.
Sin dudas, un buen informe empieza con un estudio bien realizado. Con esto concluimos y agradezco por la invitación nuevamente a formar parte de este curso de modalidad virtual de páncreas.